Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Escuchar al doctor Eduardo Benítez Cano, saber un poquito más de nuestra salud, de nuestro cuerpo, reconocerlo y conocer también algunas reglas del juego, en este caso en el mundo de la justicia, de la judicatura. También tiene un nombre. Daniel López Vigas, de López Vigas Abogados, que viene también los miércoles un ratito aquí a la radio. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. ¿Preparado? ¿Listo ya? Venga. Bueno, pues nada, estamos estos días con esta reforma del Código Penal, así es que yo creo que para los que no nos escucharon los programas anteriores, vamos a recordar qué es el Código Penal. Así, muy brevemente, que ya lo hemos repetido mucho, es la ley que establece lo que es delito y lo que no lo es, y cuál es, lógicamente, la condena que se prevé para cada uno de esos delitos. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de un tema serio y polémico, ¿no? Hoy vamos a hablar del tema más polémico que ha traído esta reforma, que es la prisión permanente revisable. Uf, ¿eso qué significa? Le han dado un nombre muy rimbombante. En realidad es una especie de cadena perpetua con ciertas variantes para delitos especialmente graves, que no existía anteriormente en el ordenamiento español, ya que la cadena perpetua como tal había sido abolida en el año 1928 por la dictadura de Primo de Rivera. De manera muy superficial se puede decir que se aplica solo para delitos graves y conlleva el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, tras lo cual se revisará la condena y si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso sigue en prisión. ¿Delitos graves? ¿Cuáles son esos delitos graves? Pues mira, ha sido pensada, entre otros, para los asesinos múltiples, integrantes de bandas terroristas, autores de la muerte de menores o personas discapacitadas, agresores sexuales que acaben con la vida de su víctima, responsables del homicidio del rey o del príncipe heredero de la corona y autores de delitos de lesa humanidad, como por ejemplo el genocidio. En definitiva, y como dice la propia reforma, es para autores de crímenes que causan una especial repulsa social o delitos de excepcional gravedad. O dicho de otra forma, para los que cometan los crímenes que mayor alarma social crean y que más a fondo son seguidos por los medios de comunicación. Que son un poco a raíz de esta piel que nos entra un poco todos. Cuando hay que reformar el código, esto sale un poco, yo creo que lo hacemos un poco, eso, ¿no? A golpe de suceso, ¿no? Sí, aquí se comenta mucho en la prensa que fue en el año 2009, a raíz del asesinato de Mariluz, la niña de Huelva, sí, y Marta del Castillo. Marta del Castillo, este tipo de cosas que es un poco cuando vemos y tal. Bueno, ¿cómo se va a aplicar esta nueva pena? Pues mira, estos criminales que van a estar condenados a cárcel de por vida, ¿de acuerdo? Pasarán un examen a los 25 como mínimo o hasta los 35 años de condena y para ver si ese examen tiene el objetivo de ver si están rehabilitados o no. Si lo están, saldrán de la cárcel y pasarán entre 5 y 10 años en libertad condicional. Y en caso contrario, continuarán entre rejas y volverán a ser evaluados en un plazo que se establezca. Uh-huh. Y digo un plazo que se establezca porque, lógicamente, todavía estas cuestiones no han sido reguladas a fondo, puesto que los casos que se verán afectados por esta prisión permanente revisable son estos delitos graves que hemos dicho, cometidos a partir del 1 de julio de este año. Entonces, lógicamente, todavía no ha habido nadie que se vea afectado directamente por esta prisión permanente revisable. Uh-huh. Que es un eufemismo para decir que, bueno, una manera de recuperar la cadena perpetua que yo creo que no pocos países de Europa tienen, sino ninguno, no sé ahora mismo. Oye, ¿cómo estaba la ley anteriormente? Anteriormente a la reforma, para todos los delitos, incluidos los muy graves, había un plazo máximo a cumplir que por norma general era de 20 años. Sin embargo, estos 20 años se podían ampliar por algunas circunstancias. Así se ampliaban a 25 años cuando el sujeto había sido condenado por 2 o más delitos y alguno de ellos estaba castigado con pena de prisión de hasta 20 años. Por ejemplo, pongamos un asesinato, podría ser esa pena de prisión de 20 años. De 30 años cuando el sujeto había sido condenado por 2 o más delitos y alguno de ellos estaba castigado con pena de prisión superior a 20 años. Estamos hablando, lógicamente, ya en este caso de delitos gravísimos. Y de 40 años cuando el sujeto había sido condenado por 2 o más delitos y al menos 2 de ellos estaban castigados con pena de prisión superior a 20 años. O también de 40 años cuando el sujeto había sido condenado por 2 o más delitos de terrorismo. Es decir, estamos hablando de que para estos delitos de especial gravedad, a los que hace mención la prisión permanente revisable, el tiempo máximo de cumplimiento se estipulaba en la reforma en esos 40 años. Uh-huh. Esta última ampliación a 40 años que he dicho para casos de terrorismo se incluyó en el año 2010
pues para evitar que a los terroristas, digamos, les saliera gratis a partir del segundo o tercer asesinato. Hubo, lógicamente, mucha conmoción en la sociedad porque asesinos de ETA con condenas de 200 años de cárcel, a los 20, 25, 30 años salían de la cárcel. Sí, porque además luego hay que contar las, digamos, iba a decir bonificaciones, ¿no? En fin, un poco beneficios penitenciarios y demás. Penitenciarios, ¿no? Los presos de ETA nunca han sido partidarios de esos beneficios, ni hacen nada en la cárcel para salir antes, pero sí es cierto que... Pero luego algunos se beneficiaban de ellos. Sí, claro. algunos se han beneficiado de ellos. Bueno, ¿hay este tipo de prisión permanente revisable, lo hay o existe en nuestros países del entorno? A ver, existe. Existe, por ejemplo, en Austria, en Luxemburgo, en Bélgica, en Gran Bretaña, en Italia, en Holanda y en Alemania. Pero hay una paradoja aquí, puesto que los 40 años de cárcel de cumplimiento máximo que había antes en España, se puede decir que en algunos casos son una condena más dura que la prisión permanente revisable vigente, por ejemplo, en Austria, en Alemania o en Luxemburgo, donde el preso puede pedir la libertad condicional cuando ha cumplido 15 años de condena. O en Bélgica, donde puede hacerlo entre los 15 y los 23 años. Es decir, esa revisión de condena que se hace tan tarde del sistema español, entre los 25 y los 35, no se da en ninguno de estos países. En estos países se produce bastante antes. Bastante antes, ¿no? Fíjate. Se tiende a pensar que en España nadie entra en la cárcel y las penas son muy blandas, ¿no? Aunque tú nos digas aquí lo contrario, ¿no? ¿Es cierto? Es que es totalmente falso. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Mira, según un estudio de la Universidad de Málaga, elaborado a partir de estadísticas del Consejo de Europa, se puede decir que el régimen penal español es el más severo de Europa Occidental, si tenemos en cuenta la duración de las penas de prisión. Yeah. Así, mira, el tiempo medio de estancia en la cárcel por preso, aquí en España, en el año 2010, era 18,7 meses. ¿De acuerdo? 18,7 meses. Esos 18,7 meses hacen que sea el segundo más alto de Europa, después de Portugal, que tiene 23,3. O sea, es totalmente incierto ese pensamiento generalizado que hay en la calle de que aquí las penas son blandas. Sí. ¿Y hay mucha población reclusa en España? Pues sí, la verdad es que hay bastante. Pese a que las cárceles españolas llevan 4 años perdiendo población, puesto que hubo una reforma penal en el año 2010 que rebajó las condenas para el tráfico de drogas. Lógicamente, cuando se aprobó eso, hubo excarcelaciones importantes, puesto que los delitos contra la salud pública son un porcentaje altísimo de las penas de prisión que se cumplen en España. Si comparamos con el resto de países de Europa, España tiene una de las mayores tasas de población reclusa de Europa. Así son 147 presos por cada 100.000 habitantes, frente a los 98 que hay en Francia o los 79 que hay en Alemania. Lógicamente salimos mejor parados si comparamos con el resto del mundo, ya que Estados Unidos, que encabeza la lista, tiene 716 presos por cada 100.000 habitantes, Barbados 521, que resulta bastante curioso, puesto que es una isla bastante pequeña, sí. Y Rusia 475. Esto sin conocer lo que pasa en otros países, imagino, de Oriente Medio, de África y por ahí, donde no existirán ni siquiera datos, bueno, muchos de ellos ni siquiera entran en prisión, son asesinados directamente, como estamos viendo. Pues es probable que las estadísticas en esos países carezcan de cualquier rigor, claro. Bueno, ¿cuántos presos tenemos concretamente en España? Pues mira, según datos de instituciones penitenciarias, en total son 65.020 las personas privadas de libertad a principios de año. De esos 65.020 que digo, el 92,4% son hombres. Y Vicente, un dato curioso para que lo sepan los oyentes, decir que cada preso anualmente cuesta unos 24.000 euros al erario público. Una pasta. Una pasta, sí. Eso no lo gana mucha gente al año. Esta cuestión, entre otras cosas, es una de las circunstancias que llevan a muchos expertos a pedir otro tipo de penas alternativas que no es la de prisión, que en España la verdad es que se dan poco, con arresto domiciliario, trabajo en beneficio de la comunidad y demás. Y luego paro, cuando sales. Oye, ¿ha habido consenso en el Congreso a la hora de aprobar la prisión permanente revisable o no? Pues más bien se podría decir que ha habido consenso, pero a la hora de estar en contra. Sí. Todos los grupos de la oposición, que ya es curioso que se pongan de acuerdo en algo, han recurrido al Tribunal Constitucional la ley que reforma el Código Penal por esta misma cuestión, porque entienden que lógicamente es una cadena perpetua encubierta. Es que, Vicente, yo cuando estudiaba Derecho toda la vida se me ha enseñado que la Constitución dice que las penas aquí en España deben estar dirigidas a la reinserción de los presos. Difícil parece esa reinserción si se permite que una persona pase la vida en la cárcel. En la cárcel, ¿no? Lógicamente veremos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, pero el recurso, como siempre, va a tardar tiempo y yo entiendo que lo suyo hubiera sido que a la hora de aprobar una cuestión tan importante hubiera habido cierto consenso en el Congreso de los Diputados. Oye, ¿y qué puede pasar, Daniel, si ahora tú me dices que a partir del 1 de julio cualquier pena de estas que hablábamos muy grave estaría sometida a esta prisión permanente revisable si mañana el Tribunal Constitucional dice que eso no es anticonstitucional?
Pues lógicamente Quedaría invalidada, ¿no? a los condenados siempre se le aplica la norma favorable y la pena más favorable, con lo cual si lógicamente el Tribunal Constitucional lo tumba, volveríamos al régimen anterior, Claro. Ajá. que ya os he comentado. Bueno, oye, ¿es España somos un país con mucha criminalidad? Pues las estadísticas dicen que no, Vicente. Es decir, el número de crímenes por cada 1.000 habitantes ha ido reduciéndose de forma paulatina desde los 51,9 de 2008 hasta los 46,1 de 2013 y estamos bastante bien a nivel europeo. De hecho, solamente Italia con 43,4, Portugal con 39,7 y Grecia con 29,5 están por debajo en el listado. Y si hablamos específicamente de los delitos graves que podrían llevar a la prisión permanente revisable, España es la nación más segura de todos los países de su entorno. Y dentro de España, Cáceres creo que es la provincia más segura, según datos suele dar la delegación del gobierno este tema, que además se mide eso por el número de asesinados por habitantes. ¿Hoy ha tenido buena aceptación la reforma entre la opinión pública o no? Pues sí, mira, hubo una encuesta encargada a principios de año por la agencia Metroscopia que decía que el 77% de los españoles estaba a favor de la prisión permanente revisable. Esto, claro, hay que cogerlo con pinzas. Y se preguntó después del asesinato de Marta del Castillo o de alguna de ellas, claro, la gente está encendidísima, ¿no? De hecho, ese porcentaje era un pelín inferior a otra encuesta que hubo otro año anterior, que supongo porque en aquellos momentos coincidió algún crimen de ese tipo. Y claro, la población estaba más sensibilizada. Bueno, esto entra a la opinión pública y entre vosotros, los profesionales. Lógicamente hay opiniones de todo tipo, aunque yo diría que mayoritariamente en el mundo jurídico se está en contra. Lógicamente por las dificultades de reinserción que he dicho. He estado mirando opiniones y lógicamente las hay de todo tipo, pero me ha resultado curioso lo de los funcionarios de prisiones, que es una cuestión que la población en general no tenemos en cuenta. Es decir, cuando los presos entran en la cárcel es como si ya no existieran de ellos, ¿no? Y desaparecieran. Estos señores, lógicamente, dicen que esa revisión de condena tan lejana en el tiempo, es decir, hay que esperar 25, 30, 35 años para que se revise la condena, pues lógicamente no les permite trabajar a diario con los presos. Es decir, no se les da ningún instrumento para regular su conducta. Estos señores no tienen ninguna esperanza ni estímulos de salir de la cárcel antes. Con lo cual, los funcionarios de prisiones dicen que puede acabar alterando la convivencia de las cárceles. Sí, porque no tienen ningún horizonte en el que vayan a salir, efectivamente. Efectivamente. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Ya se ha avanzado algo? A ver, Vicente, es una cuestión con importantes implicaciones morales. Es decir, no hay que pensar a la ligera la opinión de cada uno en este tema. Yo, mi opinión personal es que entiendo que con la duración de las penas que tenemos actualmente en España, no hay razones para la imposición de la prisión permanente revisable. Lógicamente, también entiendo perfectamente que las personas que han sido víctimas de un crimen violento, ellos o su familia, pues que comparten su existencia plenamente. Por ejemplo, Juan José Cortés, el padre de Mariluz, la niña asesinada en 2008 en Huelva, que hemos hablado anteriormente, ha dicho públicamente que está a favor de la prisión permanente revisable. Normal. Yo entiendo que en esas circunstancias, pues lógicamente se esté a favor. Lo que sí convendría para poder juzgarla más a fondo es saber exactamente cómo van a ser esas revisiones de pena a los 25 años. Todavía no están reguladas, porque claro, estamos hablando de crímenes a partir del 1 de julio, o sea, habrá que esperar 25 años para que algún criminal condenado llegue a ese momento de la revisión. Lo que sí entiendo es que debería haber una atención especial a cada caso para ver si efectivamente ese arrepentimiento existe. Yo entiendo que, por ejemplo, no son iguales las posibilidades de arrepentirse y de reinsertarse en la sociedad de un chico joven que comete un homicidio múltiple, digamos con la sangre caliente, que de un terrorista islamista de fuertes convicciones religiosas que piensa que está haciendo la Guerra Santa, es decir, que es el mandato divino el que lo obliga a matar. No se va a arrepentir en la vida, claro. Por eso digo. Yo entiendo que habría que mirar bien todas esas circunstancias para estudiar el caso concreto. También debemos recordar eso, la reforma está recurrida, nos podemos encontrar con que en cualquier momento el Tribunal Constitucional la tumba y todo esto que hemos hablado no vale para nada. Pues se decía, porque además nos quedan 25 años por delante para que se le pueda revisar a alguien este tema, ¿no? Lo que yo quería aquí principalmente en el programa de hoy era dar los datos y estadísticas que hay para que ya cada uno de nuestros oyentes se pueda formar su opinión de una manera fundada, digamos. Y que, como hemos comentado yo creo que en más ocasiones, que hacer las cosas en caliente, bueno, ni en el caso de la judicatura, ni en el caso de las leyes, ni en ninguna disputa familiar, ni en ningún momento, ningún choque de tráfico, bueno, todos hemos dicho, no cuenta hasta 10, ¿no? Aquello que se dice. Pues yo creo que en estas cosas había que contar hasta 10, ¿no? Los datos lo ponen encima de la mesa, Daniel. Desde luego, no nos gusta en el mundo jurídico que se legisle a base de periódicos y a base y buscando réditos electorales en ello. Y tendemos cada vez más a ello, que es lo peor, ¿eh? Sí.
Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. Muchísimas gracias. A ti, Vicente. Las cosas que aprendo yo. El próximo miércoles volveremos y ya acabamos con la reforma del Código Penal y pasamos a otras cosas más fáciles de digerir para los oyentes. Muy bien. Además, ya tenemos alguna petición de un oyente. Recuerdo que tenemos un correo que es caceresenlaonda@onda0.es. Precisamente además del Código Penal, ¿no? Sí. Sobre todo el tema de la seguridad, de manifestaciones. La ley Mordaza, ley La Mordaza. ley Mordaza que le llaman. Daniel, nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo. Muy bien, Hasta otro luego. para ti, hasta luego.